Money Talks, donde exploramos el fascinante mundo de las finanzas de una manera accesible y educativa. Un espacio para hablar del dinero sin rodeos. Junto a Esteban Bogantes y Brian Mayorga. Money Talks. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Money Talks. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy con un programa sumamente especial. Vamos a estar conversando sobre temas de networking de alto nivel, sobre el reclutamiento de talento humano tan indispensable hoy, que hace la gran diferencia en muchas de las grandes compañías. Y bueno, y con una persona súper talentosa, escritora, en fin, con muchas facetas que vamos a conocer el día de hoy. Nos acompaña Ivania Murillo. Ivania, bienvenida a Money Talks. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de poder estar acá compartiendo con tu público. No, muchísimas gracias. De verdad que un placer para nosotros contar con personas, con profesionales de tan alto nivel. Y bueno, Ivania, contanos primero un poquito. Aquí en Money Talks nos gusta hablar primero de la persona y luego ya de la parte profesional. Contanos un poquito de tu historia, de cómo han sido tus inicios, tu desarrollo profesional y a qué te dedicas actualmente el día de hoy. Claro, bueno, a mí siempre me encanta empezar diciendo que estudié psicología. A veces cuando la gente habla conmigo piensa que soy administradora, que soy ingeniera, pero realmente soy psicóloga, esa es mi formación base. Sí, licenciada en psicología, porque cuando era adolescente quería ser psicóloga clínica. Luego me di cuenta que no iba a generar muchos ingresos siendo psicóloga clínica y busqué por allá de inicios del año 2000 otras áreas de inserción laboral y ahí fue donde me dediqué a la psicología laboral. Entonces, desde hace más de 20 años acompaño a organizaciones y personas en lo que es la atracción y el desarrollo del talento. A eso es lo que me dedico. Eso es lo que estás haciendo actualmente. Bueno, muy interesante ese giro que diste o ese ajuste básicamente, porque no fue un cambio radical, pero sí un ajuste en tu profesión. Y contanos un poquito de tus inicios, de dónde sos oriunda, cómo fue tu parte de estudio, tu formación, porque a veces vemos a la persona ya como ya hecha, ¿verdad? Pero nos gusta ver como a veces la gloria, pero no la historia. Le digo ya a la gente, todo el mundo tiene una historia detrás que vale la pena contar. Me encanta la pregunta. Yo soy sancarleña, entonces me encanta decir que soy producto de la educación pública de este país, que sigue siendo un privilegio, a pesar de que tenemos áreas de oportunidad y lamentablemente pues los indicadores han venido en descenso, pero puedo decir que soy una afortunada de haber tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad de Costa Rica, también ahí fue donde estudié psicología. Y posteriormente, cuando me di cuenta que yo era más una mujer de negocios que una psicóloga clínica, me di cuenta que necesitaba complementar mi formación académica. Me di cuenta que tenía áreas de oportunidad en entender los negocios desde una forma más integral, no solamente desde la persona dentro de una organización. Entonces ahí fue donde posteriormente, ya trabajando y ya con algo de experiencia, cursé un par de maestrías, una en administración de empresas con énfasis en mercadeo y posteriormente estudié una maestría en proyectos, porque mucho de lo que yo hacía era acompañar a los clientes en proyectos de aperturas de compañías en Costa Rica, en un crecimiento o en el más triste de los casos, también cuando teníamos que cerrar operaciones en diferentes países de Latinoamérica. Y entonces me di cuenta que mucho de lo que hacía necesitaba una metodología, necesitaba un estándar. Y entonces ahí fue donde saqué mi maestría en proyectos con enfoque de género, también conociendo un poco de metodologías ágiles y manejo de proyectos. Así que soy una psicóloga muy disruptiva, porque cuando la gente habla conmigo, creo que lo menos que cree es que mi formación base es la psicología, pero para mí la psicología ha sido una herramienta, más que una profesión, es una herramienta que aplico en todas las áreas de mi vida. Sí, muy interesante cómo lo adaptaste al mundo de los negocios, o sea, lo especializaste en esta área de los negocios. Ahora mencionabas algo que me parece importante recalcar. Vamos a ver, en la vida todos son etapas y procesos, ¿verdad? Sí. Nos gusta siempre ver como las partes bonitas, ¿verdad? De voy a abrir un negocio, voy a crear una empresa, pero ahora dijiste algo, también me tuve que acompañar cuando pues hay que cerrar o hay que echar vuelta atrás, ¿verdad? Y desde la parte de psicología, acá, bueno, en Money Talks nos gusta hablar de negocios, de emprendimiento, y nuestro público es ese tipo de persona, ¿verdad? Que estoy seguro, y quien haya tenido un negocio, haya emprendido, ha estado en alguna de las dos etapas o en las dos, ¿verdad? Así es. ¿Cómo una persona desde tu experiencia, por ejemplo, cuando un negocio
tal vez no está yendo como uno quiere, o hay que tomar alguna decisión, que a veces es una de las grandes preguntas de los emprendedores. Bueno, ¿hasta cuándo sigo? Sería bueno cerrar ya o tirar la toalla. ¿Cómo desde la parte humana, ¿verdad? Que es tu área, cómo se acompaña eso, o cómo una persona puede llevar mejor un proceso de este tipo? Bueno, hace poco hablaba con un amigo que ha emprendido, y entonces él decía que el emprendimiento es un deporte extremo, ¿no? Es un deporte de riesgo, y yo estoy de acuerdo con él porque he emprendido en varias ocasiones. Yo creo que lo primero es entender el propósito del por qué yo decidí emprender, por qué yo decidí no ser una persona asalariada. Y cuando tenés eso claro, y cuando tenés la meta, puede que la ruta varíe, y en la ruta nos vamos a encontrar desafíos, obstáculos, logros, gente que nos acompañe, pero yo creo que es tener claro eso, pero sin romantizar el proceso de emprendimiento. También tienes que tener claro que es un tema de flujo de caja. Correcto. Es decir, hay gente que se enamora, ¿verdad? Como digo yo, es que es mi baby. Claro, todo el mundo ve a su baby bonito. ¿De su negocio o de su producto? De su negocio, de su producto, claro. Pero hay momentos en que, como en cualquier relación laboral, de pareja, emprendimiento, hay que decir, esto ya no va para más. O sea, ya me propuse algo, hice lo que está a mi alcance para que esto funcionara, y tengo que tomar la decisión de que esto termine. Doloroso para los emprendedores, súper doloroso, pero también hay que ver a qué otras personas estoy involucrando yo en mi emprendimiento. Tengo socios, tengo proveedores, tengo clientes, tengo familia, tengo responsabilidades económicas. Entonces, el flujo de caja, que es lo más importante para los emprendedores, es una variable que tengo que tomar en cuenta. Pero hay otras variables donde tal vez no me esté afectando a nivel financiero, pero quizás yo no estoy convencida del proyecto. Quizá, como decís, me enamoré de mi producto y mi servicio, pero eso no está respondiendo a una necesidad de mercado. O no estoy sabiendo llevarlo al público que ocupo llevarlo. Así también es. O yo creí que había una necesidad de mercado y no la hay, ¿verdad? Eso pasa muchísimo. Yo que paso entrevistando a gente que, además de tener un empleo fijo, tiene una idea de negocio, tiene un emprendimiento, a veces yo digo así, todo suena muy bonito, pero a la hora de la hora no funcionó. Para mí es importantísimo, cuando trabajo tanto con empresarios como con empresarios emprendedores, poder entender cuáles son los caminos alternos. Es decir, ¿cómo diversifico yo esa posibilidad de mantenerme vigente en el mercado? Es súper importante. A veces la gente o se clava con un puesto o se clava con un emprendimiento y dice, ¿emprendo o me empleo? ¿Y qué tal si cambiamos la O por la I? Si fueran opuestas, digamos, de que no pudieran llevarse de la mano. Exacto. ¿Qué pasa si cambiamos la O por la I? Exacto. Me empleo y emprendo. Creo que pueden ser rutas paralelas que en algún momento se separan, en algún momento se bifurcan, pero en algún momento pudieran ser rutas paralelas. Totalmente de acuerdo, sí. Ahora dijiste algo en lo que estoy muy, muy de acuerdo. De hecho, yo en mis podcasts, digamos, o en lo que hago en mis redes sociales, hablo mucho de este tema de no romantizar, el tema del emprendimiento, pero desde el sentido de que en redes sociales ahora, ¿verdad? Hay mucha gente que lo vende evidentemente con un fin de que, ¿verdad? Esto es así, pero yo tengo la parte mágica, ¿verdad? O sea, te están queriendo vender un producto detrás y lo hacen ver como o la única alternativa, ¿verdad? De que está malo ser empleado y está malo trabajar para otras compañías, o sea, como... Inclusive a mí es una palabra que me molesta, lo hace sentir a la gente como que son como tontitos y trabajan para alguien. Totalmente. Lo cual me parece absurdo. Sí. Y también como que emprender es la solución a todo, ¿verdad? Tiempo libre, dinero a raudales, estilo de vida. Sí. Y la realidad es que no siempre es así, o muy pocas veces es así, sobre todo en los inicios, ¿verdad? Sí. Y mucha gente fracasa, es mi criterio, quiero compartirlo contigo, a ver qué te parece, en los emprendimientos, porque la razón por la que emprende es incorrecta. Así es. Y yo, bueno, mi campo es la parte financiera, y yo lo que veo mucho es que la gente emprende porque cree que esa es la panacea financiera para su vida, que con eso va a tener resuelta su vida financiera, y están lejos, pero lejos de la realidad, sobre todo en los inicios de los negocios. Y falta como esa parte de, bueno, estoy emprendiendo en esta área o en este negocio porque creo en eso, porque puedo aportar algo distinto a lo que ya existe en el sector, o puedo dar mi toque personal y no simplemente podría perseguir una libertad financiera que supuestamente me va a dar el negocio o un reconocimiento, pero realmente no tengo un impacto en eso. Creo que al final eso juega un factor importante en mantenerse en el tiempo, sobre todo cuando vienen las épocas complicadas, ¿verdad? Así es. Mira, yo creo que a todo lo malo
hay que tratar de ver algo bueno. Claro. Yo que tengo tantos años en el mundo del talento y reclutando personas, antes el ser emprendedor en Costa Rica era mal visto. Cuando vos veías un currículum, sí, y después de que estuviste en una gran multinacional o en una gran empresa costarricense, estuve 2 años emprendiendo, 3 años emprendiendo, el empleador e inclusive nosotros como headhunters era como que no me suena mucho. Había un paradigma que se ha roto. Ahora, se rompió y nos fuimos al extremo, al creer que las personas empleadas son, están poco ambiciosas, subordinadas, exacto, que no tienen vida, que no tienen libertad. Correcto. Y si bien es cierto, hay un gran estrés laboral y, bueno, el síndrome del burnout y tanta gente con bajo nivel de compromiso y bajo nivel de satisfacción laboral, claro, la realidad es que no todos podemos salir a emprender. Correcto, no todo el mundo puede ser dueño de negocio o emprendedor. Se necesitan porque empleados. No puede, porque no quiere y porque la economía necesita que hayan personas que tengan una relación contractual laboral. Entonces, creo que es un balance, ¿verdad? Ni emprender es la perfección y el lugar ideal. Si no es la panacea que soluciona todo. Ni tampoco ser empleado significa estar en una condición de desventaja, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es lo que querés hacer con tu vida? Finalmente, y ahí voy a meter... Esa es la gran pregunta, claro. Sí. ¿Qué es lo que vos querés para vos? ¿Qué es lo que funciona para uno? ¿Qué es lo que funciona para vos y en qué momento de vida estás? Exacto. Porque yo creo que de mis 30 a mis 40 di todo laboralmente, trabajaba muchísimas horas de una forma intensa, pero tenía claro para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Tenía claro que en algún momento quería tener mi propia empresa, pero para eso tenía que construir una historia y tenía que construir experiencia. Entonces yo creo que cuando vos, a mí me gusta hablar de la ruta de carrera, a mí no me gusta hablar de empleo, porque es una ruta de carrera y la carrera va más allá que estar empleado. Ese concepto, por favor, sí. Esa ruta de carrera, ¿qué te refieres con eso? Para mí, siempre hablo de esto, una cosa es ser empleado y otra cosa es ser empleable. El ser empleable va más allá de tener un salario cada quincena o cada mes y recibir un aguinaldo. El ser empleable es cómo yo voy construyendo esa cajita de herramientas, ese kit que te va a permitir emprender, que te va a permitir cambiar de giro de negocio, que te va a permitir decir, bueno, soy psicóloga, pero además de clínica puedo ser psicóloga laboral, puedo ser consultora, puedo ser escritora. Es decir, cómo vas construyendo aquello en lo que deseas. Ahora, yo siempre digo, ¿verdad?, que la ruta de carrera es como el Waze. O sea, vos ahora venías y puede ser que te estaba mandando por Belén, pero el Waze dice, no, Belén está saturado. Me cambia la ruta, váyase para el otro lado. Para llegar al mismo destino por un lugar diferente. Exactamente. Entonces, la ruta de carrera es así, no tiene que ser lineal, no tiene que ser vertical, porque a veces pensamos en crecer verticalmente. Para mí, la ruta es variable, pero en esa variación que puede ser elegida o puede ser porque te la impusieron, te despidieron. ¿Qué haces? Te despidieron. Tenés que empezar a ver cómo volver a emplearte, cómo emprender, cómo crear otras fuentes de ingreso. Entonces, yo creo que hay que tener claro soy empleado, puedo ser empleado en algún momento, pero realmente lo que tengo que trabajar es en mi empleabilidad, que es cómo permanecer vigente en un mundo cada vez más exigente en cuanto a las habilidades que nos solicitan a las personas trabajadoras. Muy, muy interesante ese criterio y estoy muy de acuerdo con eso, sobre todo en un ambiente tan cambiante como el actual, en donde, vamos a ver, mucha gente, como todo en la vida, hay dos maneras de ver las cosas, ¿verdad? Desde lo negativo, desde lo positivo. Esta inestabilidad que algunas personas llaman ahora de la parte laboral, yo más bien la veo como que hay mucha oportunidad de cosas. Digamos, antes, hace 30, 40 años entrabas a un trabajo y generalmente ahí te quedabas y de ahí te pensionabas. El cambiar no era, primero, no había tanta opción, primeramente por eso, ¿verdad? Sí. Y era como la receta que en ese momento funcionaba. Hoy día eso ha cambiado radicalmente, pero ha cambiado porque hay mucha oportunidad también de diferentes cosas, de diferentes empleos. Y esta ruta de carrera, que me gusta mucho ese concepto, es como irle agregando tu toque personal, o sea, ir haciendo tu propia receta. Por ejemplo, lo que vos hiciste. Vos sos un ejemplo muy claro de eso. Empezaste como psicóloga clínica, ¿verdad? Y le fuiste agregando la parte de negocio, le fuiste agregando las maestrías, en donde ya esa combinación para Ivania Murillo funcionó y te colocó en el lugar que estás hoy día, con perspectivas todavía de mucho crecimiento, y estoy seguro que también anuente a mucho cambio, a lo que tenga que venir de adaptarse a los entornos. Creo que esa es la palabra hoy día, el poder ser adaptables a lo que va pasando en el entorno laboral, porque
es muy cambiante. O sea, hoy día realmente la parte laboral cambia y muy rápido, sobre todo en ciertos sectores. Sí, a mí un día de esto me preguntaban que qué pensaba del informe de las competencias claves que acaba de ser publicado por el Foro Económico Mundial, que establece las competencias básicas. Entonces yo decía, miren, si a mí me dijeran, Iva, en el mundo solo te vamos a dar la posibilidad de tener 3 competencias y con eso tenés que vivir en el mundo. Okay. ¿Cuáles elegirías? Entonces yo elegí el autocontrol, la resiliencia y la tolerancia a la frustración. Yo creo que con eso sobrevivimos. Okay. Todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Entonces, para mí es que cuando estoy pensando, sea que soy una persona empleada o soy emprendedora, es ¿cuál es mi kit básico de sobrevivencia? Exacto. No solamente a nivel de los conocimientos técnicos, habilidades, sino de esas competencias blandas y también de quién me voy a rodear para que esto sea posible, porque a veces el camino del emprendedor o de la emprendedora es un camino, si sos solo vos, puede ser un camino relativamente solitario, correcto, retador, desafiante, ¿verdad? Entonces, ¿de quién me voy a acompañar? Y de quién me voy a acompañar es las personas a las que le importo, las personas que me apoyan, pero también qué relaciones tengo que generar en mi giro de negocio, en mi mercado, en mi país o en mi región, para que mi emprendimiento sea exitoso. Funcione. Correcto. Eso, hablabas de competencias básicas, fue el concepto. Blandas o competencias críticas. Yo las conozco como habilidades blandas. Es el mismo habilidades concepto. Blandas, okay. Sí. Interesantísimo eso. Hace poco tenía una conversación con alguien sobre el tema, digamos, de los chicos, de las generaciones nuevas que van creciendo. Y yo le decía, mira, yo creo que hoy día el tema técnico y profesional está cubierto. O sea, los chicos en su gran mayoría, ¿verdad? Van a poder llegar con conocimientos técnicos, profesionales. Lo que me parece a mí, quiero escuchar tu criterio, nos estamos quedando es precisamente en esto, en esas habilidades blandas, porque culturalmente hemos cambiado mucho. Antes teníamos mucha interacción social, vamos a ver, crecíamos primero en familias numerosas, en donde ya con tus hermanas o hermanos, ahí tenías que aprender a defenderte, a negociar, a ser tolerante, a ser resiliente, porque la misma vida te iba llevando a eso. Salíamos al barrio y jugábamos con chicos más grandes que nosotros, con más pequeños. Entonces, todo eso te va dando habilidades que en ese momento uno ni entendía lo que estaba pasando, pero que hoy se han ido perdiendo mucho porque los chicos viven en un ambiente social muy distinto al que nosotros crecimos. Así es. Y yo sí lo noto. Yo tengo un niño de 11 años y sí lo noto, digamos, que ellos han como perdido un poquito esa parte, porque los cuidan más, los protegen más, el mismo sistema escolar los va protegiendo. Y yo lo visualizaba a futuro cuando fueran profesionales, cuando salieran a la vida real, es lo que llamo yo. Y estas competencias que vos decías, no todo el mundo las va a tener. Entonces, es parte de lo que como profesionales o proyectando a futuros profesionales, de manera proactiva uno debería buscar generarse, porque ya socialmente no se están dando tantas esas herramientas. Así es. Cambiaron los patrones de crianza, cambiaron los patrones de convivencia y más aún nuestro cerebro se ha moldeado porque cambiaron las formas en que aprendemos. Piénsalo simple. Claro. Yo estudié en la UCR, cuando yo necesitaba irme a leer las obras completas de Freud, yo tenía que ir a buscarlas a la biblioteca. Tenía que ver primero el número, después tenía que ir a buscarlas al estante y tenía que leer el texto, ¿no? ¿Qué haces ahora? Y lo descargas. Lo descargas. O un resumen. Si te lo lees. O algo, o lo es un audiolibro, lo escuchas de alguna forma. O le preguntas a la inteligencia artificial que te resuma la 33ª conferencia ahora, de introducción al psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro cambió, nuestros patrones de crianza y de relación cambiaron. Para algunas, en algunas perspectivas, eso será positivo, en algunas otras cosas será negativo. Aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? Y yo creo, un día se hablaba con una amiga que me decía, es que ya no sé qué hacer con mi hijo adolescente y tal, y yo le decía, dale un poquito de frustración. Eso, exacto. Porque las personas de la nueva generación, y yo lo veo con mi hermano menor, que hay una diferencia de edad importante, no están acostumbradas al no se puede, al no funcionó. A esperar. No están acostumbrados a esperar. No saben esperar, todo es ya. Exacto. Y eso ha moldeado la forma en que aprendemos, nos relacionamos, pensamos, resolvemos problemas. Y si bien es cierto, vos mencionabas que las habilidades técnicas, entre comillas, están cubiertas, pero lamentablemente en nuestro país, como lo mencionaba al inicio, la capacidad de lectoescritura y razonamiento lógico-matemático, según los últimos estudios, lamentablemente estamos rezagados. Entonces también hay que trabajar en eso y pensar desde el empresariado, desde el emprendedor, desde tu rol como papá, desde mi rol como tía, porque no tengo hijos, ¿cuál es mi trabajo y en qué deberíamos estar
para hacer de estos nuevos seres humanos que van creciendo mejores personas, mejores empresarios, mejores emprendedores. Correcto, profesionales más íntegros. Así es. Más íntegros en su formación. Muy bien. Bueno, Ivania, mira, nos quedan unos 8 minutitos, se los ha ido rapidísimo y hay 2 temitas que no quiero dejar pasar. Hablarnos de Cambridge Business Association, por favor, de este networking de alto nivel. Actualmente trabajas para ellos, colaboras para ellos. Sí. ¿Qué es esto realmente de Cambridge? ¿Verdad? Siempre nos vemos de esta gran institución internacional, pero nos contamos un poquito de ellos. Muy bien. Sí, nosotros somos una empresa derivada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge. Actualmente tenemos presencia en toda Latinoamérica y yo dirijo para Costa Rica y para México un grupo de asesoría entre pares. Es un grupo de dueños de negocios, presidentes, asesores de juntas directivas o gerentes generales en una relación de empleabilidad que trabajamos bajo una metodología de asesoría entre pares. Entonces ya somos alrededor de 400 líderes en toda Latinoamérica. Básicamente estamos desde México hasta Brasil y además de eso también para Cambridge dirijo la unidad de negocio de talento que, como te comentaba, es a lo que me he dedicado. Entonces en talento atraemos talento, desarrollamos, trabajamos con los equipos en desarrollar sus habilidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, todo lo que se necesita trabajar en las organizaciones. Y como te comentaba, en el más triste de los casos es cuando acompañamos a las empresas a desvincular a personas porque cerró la operación, porque disminuyó, porque el ejecutivo no hizo match con el puesto. Entonces, básicamente, pues acompaño en todo el ciclo de vida de las personas dentro de las organizaciones. Ok, muy interesante. Bueno, ¿y cómo llegaste, una niñita de San Carlos, que ha venido creciendo, cómo llegó a una prestigiosa organización como esta? Mira, el año pasado estaba en Cambridge, en la universidad, en mi habitación, y tomé una foto de donde está, supuestamente, bueno, dicen que es donde está el árbol donde Newton descubrió la ley de gravedad. Correcto. Entonces yo le tomé una foto, se la mandé a mi familia al chat y yo decía, jamás me imaginé estar acá. ¿Cómo llegué? Bueno, me vine a estudiar, ¿verdad? Como muchas personas en esa época no había muchas oportunidades en la zona norte, entonces me vine a estudiar y de ahí creo que tuve la dicha de rodearme de grandes personas, mentoras, y tuve la oportunidad de trabajar en 3 grandes empresas, 2 multinacionales, una regional, y gracias al networking conocí a una persona que trabajaba para Cambridge en Chile. Ella me recomienda y aquí estoy casi 2 años después. Estamos justo el 20 de agosto celebrando nuestro 2º aniversario en Costa Rica. Entonces ha sido un proceso donde creo que es visualizar la oportunidad, tomar la oportunidad en el momento y decir que vengo yo a aportar a esta organización, a este proyecto, a esta persona, claro, desde una perspectiva de mucha humildad, de mucho aprendizaje, pero también entendiendo que si me eligieron y que si estoy acá es porque tengo algo que venir a aportar a la organización. No, por supuesto, y un gran ejemplo el tuyo, ¿verdad? Y quiero recalcarlo acá a todas las personas que nos estén viendo, de cómo, porque vuelvo y repito el tema de los discursos hoy día en redes sociales, ¿verdad? Que también están haciendo ver que el estudiar no es importante, que para qué universidades, que para qué, ¿verdad? O sea, peligrosísimo ese tipo de discurso que la gente más joven está queriendo comprar por ir por una ruta más fácil y rápida hacia cosas que al final pues no les van a dar mayor aporte a su vida. Y cómo el estudio y la formación y el rodearse de gente, eso lo has repetido varias veces y creo que es un concepto que lo ves como algo muy importante, el rodearse de personas claves en la vida. El entorno marca muchísimo y el networking en tu caso pues te ha llevado a lugares en donde no sé si en algún momento de tu vida dijiste, mira, yo voy a estar en Cambridge o lo que sea. Nunca. Pero bueno, estuviste ahí, ¿verdad? O sea, el tenerlo claro. Entonces, de verdad, un gran ejemplo de lo que has logrado, lo que has hecho, y te felicito, un gran orgullo para Costa Rica realmente que alguien como tú esté en ese tipo de organizaciones, que haya llegado ahí. Y bueno, el último temita que quería tocar contigo antes de cerrar es, tenés un libro. Contanos un poquito del libro, porque sos escritora también. Contanos del libro, cómo se llama, de qué trata, y bueno, para que la gente también pueda buscarlo y tenerlo. Claro. Muchísimas gracias, Esteban. Mira, el libro, al igual que yo, es un poquito disruptivo. Este libro se llama Cristianas, Profesionales y Promiscuas y el subtítulo es Una guía sencilla para entender la violencia de género. ¿Por qué? Porque también se ha estigmatizado, se ha entendido mal qué es lo que entendemos las personas feministas que trabajamos en este tema por violencia de género. Entonces eso es una guía. Me encanta cuando los hombres lo leen, me encanta cuando los hombres que son papás sobre todo leen el libro porque entienden la perspectiva de qué es la situación que vivimos las mujeres y por qué es que abogamos las feministas desde que la niñita
es una bebita, inclusive desde que está en el vientre de la mamá hasta que nos convertimos en mujeres adultas mayores, claro, transitamos una ruta de violencia. Entonces el libro son historias reales, muchas ambientadas en pueblos en Costa Rica, sobre diferentes tipos de violencia. Entonces está disponible en Amazon, y si nos escuchan fuera de nuestras fronteras, está disponible en Colombia, en diferentes librerías de Bogotá y próximamente también en México. Ah, ok. ¿Y aquí a Costa Rica no lo has traído? Es como que nadie es profeta en su propia tierra, dicen por ahí. Me ha costado un poco ingresar a las librerías en Costa Rica. Entonces, en Costa Rica básicamente es por Amazon o bueno, que me lo pidan directamente. Wow, sí, directamente. México y Colombia son países como muchísimo más desarrollados en el tema del acompañamiento a las personas que escribimos, sobre todo si somos autores independientes, y ha sido un poquito más sencillo que acá. Pero lo importante es que lo lean, no importa hay virtual formas de poder llegar al libro, claro, eso es lo importante. Pero lo importante es que lo lean porque es una guía sencilla. Entonces lo leen mis papás, que son señores súper tradicionales de la zona de San Carlos, y lo lees vos, que sos un ejecutivo, y ambos lo van a entender. Y espero que ambos también el mensaje llega, que es lo principal. Así es. Bueno, me comprometo yo aquí a buscarlo y a leérmelo. Muchísimas gracias. No, yo te lo voy a enviar a tu oficina. Yo te lo voy a enviar. Gracias. Autografiado. Sí, un tema muy, muy importante y que cada vez cobra mucho más relevancia en el ámbito personal y profesional. ¿Verdad? Así es. Porque esas relaciones hombre-mujer, de géneros, se dan en todos nuestros ámbitos de la vida, y es muy importante tener claro cómo nuestros comportamientos afectan a nosotros, a las otras personas. Ivania, bueno, ya para cerrar, te dejo para que la gente pueda seguirte en tus redes sociales, donde pueda contactarte para que pueda conversar contigo. Sí, muchísimas gracias. Mira, yo soy súper fan de LinkedIn, entonces me pueden encontrar en LinkedIn como Ivania, con V, con doble N, Murillo. Y para los que les gusta más Instagram, Iva_Murillo. Escríbanme si andan buscando trabajo, si andan buscando quién les pueda acompañar para conversar y para tomar un café también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar, como siempre hacemos acá en Money Talks, con algunos highlights de la conversación, lo más importante, me quedo con un par de cositas. Primero, el esfuerzo vale la pena hacer un esfuerzo en la vida de estudiar, de prepararse. No importa si venís de familias de altos recursos o de bajos recursos, todavía en Costa Rica hoy día, con el tema de educación pública, se puede llegar a tener grandes desarrollos profesionales. Un ejemplo acá, sentado con nosotros hoy. Después, una frase de Ivania, sé empleado, en vez de ser empleado, sé empleable. Siempre estarte renovando, siempre estar dentro de tu nicho, y por eso es algo que yo también repito mucho. Es importante estar en algo que a uno le llene, porque eso le va a hacer querer seguirse formando, seguir investigando y seguir haciéndose un mejor profesional en su área y mantenerse activo dentro de este ambiente laboral tan cambiante. Y me quedo con un último mensaje motivacional, es siempre aspiremos a más, siempre rodeémonos de gente importante. El círculo de personas que está en nuestra vida va a influir directamente en los resultados que nosotros vamos a tener. Así que busca gente importante, busca mentores que estén en lugares donde vos querés llegar y copia lo que ellos han hecho y mejorarlo con tu desarrollo. Ha sido un placer, Ivania, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantada. Y los esperamos en el próximo capítulo de Money Talks.